La mayoría de nosotros tocamos uno o más instrumentos, pero ¿sabes a qué familia pertenecen? Si no sabes cuál es la clasificación de los instrumentos, quédate a ver este video. Durante mucho tiempo la clasificación de los instrumentos fue por los instrumentos que se utilizaban en la orquesta, que eran las cuerdas, alientos madera, alientos metal y percusiones. En las cuerdas encontramos al violín, la viola, el cello y el contrabajo. También en esta categoría podríamos mencionar a los instrumentos de cuerda como el arpa o la guitarra, pero no se piensa en ellos cuando se habla de las cuerdas. Los alientos se dividen en dos grupos, maderas y metales. Esto por el material del que están hechos, aunque esto no es del todo cierto. En la familia de los alientos madera encontramos los siguientes instrumentos: el oboe, el corno inglés, el fagot, el contrafagot, la flauta, el clarinete y los saxofones. El saxofón entra en la familia de los alientos madera, pero no porque esté hecho de madera. Esto es porque en su boquilla utiliza una caña de madera. La flauta transversa desde hace mucho que se hace de metal, pero originalmente estaba hecha de ébano. En la familia de las percusiones encontramos a los instrumentos que producen su sonido al ser golpeados o agitados, tales como tambores, platillos, triángulo, el xilófono, entre otros más. Como podemos notar, esta clasificación es muy práctica, sobre todo para los directores y los compositores, ya que abarca la mayoría de los instrumentos de la orquesta, pero deja de lado a muchos otros instrumentos. Vemos también que no muestra una característica concreta para ser clasificados. En algunos casos es el material vibrante, en otros el material del que está hecho y en otros su forma de tocarlos. Como consecuencia de esto se han intentado hacer varias clasificaciones, siendo la mejor de ellas la propuesta del maestro belga Mahillon, al ordenar los instrumentos en el Conservatorio de Bruselas. Tenemos 5 categorías y se toma como base el material vibrante del instrumento. En segunda instancia se toma en cuenta el modo de poner en vibración este material y después de esta pueden venir diferentes subgrupos atendiendo a distintas características propias de los instrumentos. Los cordófonos tienen el origen de su sonido a través de la vibración de sus cuerdas, las cuales, dependiendo del grosor, longitud, tensión y otros factores, nos dará un timbre específico. Estos instrumentos necesitan de una caja de resonancia, debido al que el sonido que produce la cuerda sola es demasiado tenue. Estas cuerdas pueden ser accionadas de 3 distintas maneras. La primera puede ser frotándolas como los violines, la viola, el contrabajo, punteándolas como el arpa, la guitarra o percutiéndolas como el piano. La cuerda puede ser punteada o percutida directamente con la mano como la guitarra, mediante algún objeto o mediante algún teclado como el clavecín o el piano. Además, la cuerda puede producir un sonido solo como el piano, que cada cuerda produce una nota, pocos como el arpa, que a través del pedal puedes cambiar el sonido de cada cuerda, o muchos como la mayoría de los instrumentos que tienen un diapasón, como la guitarra, el violín, entre otros. En los aerófonos lo que vibra es el aire contenido en ellos, sin importar el material del que estén hechos. Por ejemplo, podemos tener una trompeta de plástico, de metal o de madera y sonarán exactamente igual, siempre y cuando estén hechas con las mismas formas y dimensiones. Lo que sí hace la diferencia es la forma en que se pone en vibración el aire. En primer lugar tenemos a los aerófonos, cuyo aire es puesto en movimiento provocando en él cambios de presión, que estos se traducirán en vibraciones. De boca son los que se sopla bien sobre una arista como los silbatos o las flautas de pico, o bien contra una cavidad sin salida, donde estos cambios de presión provocarán la vibración como la flauta transversa. Otra forma de producir la vibración es cortar la corriente de aire mediante lengüetas, ya sea mediante dos lengüetas generalmente de caña que se asemejan a un pico de pato, que interrumpen el paso de aire y cuando lo dejan pasar vibran en la frecuencia de ellas mismas. Tienen un sonido nasal y en los instrumentos que usan estas dobles cañas son los oboes y los fagots. La otra forma es mediante una sola lengüeta, que golpea contra un agujero cerrándolo y abriéndolo con rapidez y suenan con mayor pastosidad y dulzura. Unos ejemplos podrían ser el clarinete y el saxofón. En estos instrumentos su forma tiene gran influencia en su sonido, y así distinguimos los de tubo cilíndrico como el saxofón y los de tubo cónico como la flauta o el clarinete. Un tercer modo de hacer vibrar el aire es usando los labios, por medio de una boquilla metálica de forma semiesférica o cónica, la cual determinará el timbre del instrumento, influyendo también la forma del tubo del instrumento. Los cornos usan una boquilla cónica con tubo cónico. Las tubas usan una boquilla semiesférica con tubo cónico y trompetas y trombones usarán una boquilla semiesférica con tubo cilíndrico. Al igual que las cuerdas, en los aerófonos cada tubo o lengüeta puede producir un solo sonido o varios. Esto puede ser mediante pistones como la trompeta o mediante vara como el trombón. Ya hablamos de los instrumentos donde el aire del ejecutante hace vibrar directamente al dispositivo,
Pero también existen otros donde el ejecutante infla una bolsa que a su vez presionándola proporciona el aire que entrará en vibración. A estos instrumentos les llamamos aerófonos indirectos, y un claro ejemplo de estos es la gaita. El aire también puede producirse sin la intervención de pulmones humanos. Este se produce mediante fuelles o ventiladores movidos ya sea por fuerza humana, mecánica o eléctrica. A estos los conocemos como aerófonos mecánicos. Pueden utilizar diferentes sistemas como lengüetas batientes con o sin tubo o pueden ser de boca. Ejemplos de estos instrumentos pueden ser el acordeón y el órgano. Los instrumentos membranófonos son aquellos que producen su sonido a través del golpe de una membrana o parche. La tensión del parche o el material del cuerpo del instrumento influye en el sonido. Existen dos tipos, los afinados, como los timbales, y los no afinados, que son la mayoría de estos, como la tarola, el bombo, las congas y el pandero. Los idiófonos son los instrumentos que su mismo cuerpo produce su sonido. Esto puede ser al ser golpeados o al ser agitados. También, como en los membranófonos, tenemos afinados y no afinados. Estos instrumentos pueden ser hechos de madera, de metal o de cualquier material que tenga la capacidad de vibrar. En los afinados encontramos a la mayoría de los teclados de percusión, como marimba, vibráfono, glockenspiel o xilófono. También podemos encontrar las campanas tubulares. Y en los no afinados encontramos al triángulo, a los platillos o a los woodblocks. Los electrófonos son los instrumentos más modernos. Entre ellos podemos encontrar el theremin, las ondas Martenot y los famosos teclados y órganos electrónicos. Y los más actuales, que son los sintetizadores, los cuales están destinados a hacer nuevos sonidos y no a imitar de otros instrumentos. En estos instrumentos, el sonido solo existe a partir de una bocina. Antes de esto, solo hay corriente eléctrica y circuitos electrónicos mudos. Es importante que en esta categoría no nos confundamos, porque es muy común escuchar que la guitarra o el bajo eléctrico pueden ser de esta categoría, pero no, estos instrumentos siguen siendo cordófonos, solo que utilizarán la bocina para amplificar su sonido. La clasificación del maestro Hamilton posteriormente fue ocupada para hacer una más actual, la que es Horns-Bostel-Sag. Estas dos clasificaciones se parecen mucho, así que nosotros decidimos darles el ejemplo del maestro Hamilton, ya que creemos que es una clasificación más completa y más detallada. Esperamos que este video te haya ayudado a saber la clasificación de los instrumentos. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Bye.